Good morning, familia FLC. Today we will see a new topic. The new topic that we will see today is the preposition of place. Las preposiciones del lugar, utilizando un poquito nuevamente el simple present tense o el presente del be, por lo que veo en el ejercicio 3 que vamos a resolver. Bien, primero que nada, recuerden que las preguntas que tenemos acá, que dice Where do you live? ¿Dónde vives? Where do your parents live? ¿Dónde viven tus papás? Estas las estamos utilizando el auxiliar do. ¿Por qué? Pues porque es el presente simple y porque estamos hablando de you y estamos hablando de they. En cambio, en este caso dice where does he work o where does your mother work. Estamos utilizando el does porque acuérdense que con he, she, it se utiliza does. He, pues ya sabemos does, y your mother, ¿quién es your mother? She, ella. Entonces, como es ella, pues por eso utilizamos el does. Y nuevamente, aquí no tenemos ninguna S porque ya lo tenemos en el auxiliar, como ya lo vimos en la unidad 6 y en la unidad 7. Luego pasamos al siguiente tema, que son las prepositions of place. Vamos a ver, son tres preposiciones básicas las que se ven, que son in, at y on. Vamos a empezar primero con la preposición on. On, bueno, pues lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de únicamente calles, ¿sí? Cuando hablemos de calles, avenidas, boulevards, drives, etcétera, vamos a utilizar la palabra on. Por ejemplo, her house is on Bank Street. Su casa está sobre la calle Bank o en la calle Bank. We go to school on 34th Avenue. Vamos a la escuela sobre la avenida 34 o en la avenida 34. I work on the 10th floor. Yo trabajo en el quinto piso. ¿Dónde se encuentra la escuela? Pues the school is on Central Avenue. Ok. Bien, entonces siempre que hablemos de on es porque estamos hablando de calles, con la preposición on. Pasamos a la siguiente preposición. La siguiente vamos a ver es at. At lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de lugares muy definidos, pequeños, pero sobre todo definidos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a definir o determinar? Bueno, pues primero puede ser porque estamos dando la dirección exacta, el número del predio más el nombre de la calle, o porque estamos dando o usando el artículo determinado que va a determinar de qué lugar o de el lugar que estamos hablando. Okay. Por ejemplo, I live at 50 Main Street. Yo vivo en la calle Main número 50. Noten que estamos utilizando la palabra calle, Main Street, calle Main, pero no estamos utilizando on como está acá. ¿Por qué no? Bueno, porque en este caso no estamos poniendo el número del predio. Si ponemos el número del predio, del inmueble o de la casa o del edificio, pues tiene que ser at, porque ya estamos siendo muy específicos. Por otro lado, si decimos he works at the bookstore, él trabaja en la librería, pues la librería, al decir la librería, ya estamos definiendo, ya estamos determinando de qué librería estamos hablando. ¿De cuál? De esa, la que todos sabemos, la librería, at the bookstore, en la librería. They study at the New English School. Ellos estudian en la nueva escuela de inglés. Bueno, estoy determinando que estamos hablando de qué, de la nueva escuela. Si vamos a hablar de FLC, por ejemplo, yo puedo decir que I work at the school. Yo trabajo en la escuela. ¿En cuál? La que ustedes saben que ustedes igual estudian, que es FLC. Ahora, no solamente puedo determinarlo con el artículo determinado the school, sino también lo puedo decir el nombre específico de la escuela. I work at FLC English School, por ejemplo, trabajo en la escuela de inglés FLC. Okay. Entonces, repito, si yo utilizo el nombre de la escuela, si yo utilizo el artículo determinado para determinar la escuela, tengo que utilizar la preposición at. Pero nos queda otra preposición que es in. Nosotros vamos a utilizar in cuando estemos hablando de lugares muy grandes, muy grandes, como países, in México, ciudades, in Campeche, estados, ¿sí? Y Yucatán, etcétera. Vamos a utilizar in cuando estemos entonces hablando de lugares pequeños, pero que no estén determinados. ¿Cómo no van a estar determinados? Bueno, pues utilizando un artículo no determinado. ¿Y cuál es el no determinado? El a y el an, que significa un, ¿ok? No es lo mismo decir que ella vive en un departamento, noten ese ejemplo, no es lo mismo decir que she lives in an apartment a decir que she lives at the apartment. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? In lo estoy utilizando
porque estoy utilizando el artículo indeterminado en un departamento, pero no sabemos en qué departamento vive, por eso es in an apartment. Pero si lo determino con el artículo determinado de, entonces utilizo at. Ella vive en el departamento. ¿En qué departamento? En el que todos sabemos cuál es. Por esa razón, con in no lo utilizo. Ella vive en un departamento. They live in a house. Ellos viven en una casa, pero no sabemos en qué casa. I work in an office. Yo trabajo en una oficina. O en mi caso, que yo escribí aquí, I work in a school. Yo trabajo en una escuela, pero no estoy diciendo, no sabemos en qué escuela trabajo. No solo trabajo en FLC, trabajo en otra. Entonces, I work in a school, trabajo en una escuela. Si estoy definiéndola, entonces yo quiero decir, yo trabajo en la escuela. ¿En qué escuela? En la que todos sabemos, FLC. Bueno, pues I work at the school. Básicamente ese es el uso de las preposiciones in, at y on. Rapidísimo, nuevamente, in para lugares no determinados, at para lugares muy definidos o determinados utilizando el artículo the, on únicamente para calles y no sé si lo mencioné, para pisos. Siempre que estemos hablando de algún piso, I work on the 10th floor, trabajo en el quinto piso, on the first floor, en el primer piso, on the second floor, en el segundo piso. Siempre que hablemos de pisos de un edificio también va a ser on. Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio 3 rapidísimo. Dice complete the conversation, use preposition of place and the verb be, usando el verbo be o el simple present tense, según sea el caso. El número 1 dice, ¿dónde el departamento de tu hermana? Pues lo que quiero decir es dónde está el departamento de tu hermana. Muy bien. ¿Cómo se dice ser o estar? Pues con el be. ¿De qué estamos hablando? ¿De tu hermana? No, no estamos hablando de tu hermana. Estamos hablando del departamento de tu hermana, de ello, de esa cosa, de it. Y con it, ¿qué utilizo? ¿Qué auxiliar utilizo del be? Pues utilizo is. Luego entonces la primera respuesta sería where is your sister's apartment? Y la respuesta sería her apartment is, está, ¿dónde está? Vemos que estamos hablando de calles, entonces is on Green Street. El siguiente ejemplo dice where you English, ¿sí? Lo que queremos decir es, si vemos la respuesta del B, we study, estudiamos, entonces lo que quiero preguntar es ¿dónde estudias inglés? Muy bien, pues bueno, con you, ¿qué auxiliar voy a utilizar? El do. Ya no puedo utilizar el are porque el are significa estás y no voy a decir dónde estás, estudias. Entonces, ¿dónde estudias? Where do you, ¿qué cosa? Study. Where do you study English? Y la respuesta entonces será we study. ¿Dónde estudiamos? Aquí tengo mi artículo definido o determinado de. Entonces, we study at the school around the corner. No estoy mencionando el nombre de la escuela, pero ya dije que es la escuela que está a la vuelta de la esquina. Ya lo definimos, ya lo determinamos. En el número 3 tenemos your neighbor a bank? No, she works a bookstore. La pregunta es, ¿tu vecino trabaja en un banco? Y para decir no, ella trabaja en una librería. Entonces, ¿qué auxiliar voy a utilizar si estamos hablando de ella, de tu vecina? Pues does. Para decir does your neighbor, ¿qué cosa? Work. Y ahora, ¿qué preposición voy a utilizar? In. ¿Cómo sé que es in? Porque no estoy definiendo en qué banco está trabajando. ¿Tu vecina trabaja en un banco? In a bank. Y la respuesta no. She works, aquí lleva la S, recuerden porque no tengo el auxiliar. ¿Dónde trabaja? She works in a bookstore. Ella trabaja en una librería. Y por último, where. Dice, where your parents? Oh, they live 58 Grace Street. Entonces la pregunta sería, ¿dónde qué? Viven tus papás. Con where estamos hablando de your parents, de ellos, de they. ¿Qué auxiliar voy a utilizar? Pues do. Con they utilizo do. Entonces, where do your parents, ¿qué cosa? Live. ¿Dónde viven tus papás? Pues they live. Tengo calle, sería on, pero ya me dio el número exacto de la dirección del predio, entonces se vuelve at. They live at 58 Gray Street. Espero haya sido de su apoyo
este nuevo video, que les haya servido. Cualquier duda, recuerden que you can text me, me pueden textear, enviar textos to my WhatsApp o Facebook, a mi WhatsApp o el WhatsApp de la escuela, pues, o al Facebook, y con gusto les estaré resolviendo la duda o en las asesorías que tenemos normalmente. Tienen más ejercicios extra en el workbook de la unidad, específicamente esto sí debe de estar en la unidad 8, precisamente, lección 1 y lección 2, perdón, y también deben de tener ejercicios en el folder Manila que manejamos. Hay ejercicios de esta unidad 8, varios de preposiciones que también les va a ayudar, y pues cualquier cosa estamos para servirles. Muchas gracias, familia FLC. Have a great day.